Tenemos el tema de las fracciones. Para poder entender el tema, primero debemos saber la definición básica de una fracción. Es otra forma de representar la división. Entonces indicaríamos que un 3/4 es una manera también de expresar un 3 dividido entre 4. Entonces, al número en la parte de arriba le vamos a llamar numerador y al número en la parte de abajo le vamos a llamar denominador. O sea, aquí podemos observar lo que se le manifestaba, que una fracción es una variante de la división o la división es una variante de la fracción. Entonces, puedo convertir una fracción en un número decimal o un número decimal en un número fraccional. Eso más adelante lo vamos a realizar. La fracción es una parte del todo. Entonces vamos a observar el siguiente ejemplo. En la parte inferior escribimos el número total de las porciones y en la parte superior la cantidad de trozos que vamos a coger. Ejemplo. Tengo un ejemplo ahí en el cual yo he pintado 4 opciones de 9 posibles. Entonces este sería el concepto básico de lo que mencionaba hace un momento, que es una parte del todo. Entonces tenemos 4 partes de un total de 9 elementos, ¿no? Partido 9 elementos. Sería 4/9. Como habíamos mencionado, los términos de la fracción son el numerador, el que se encuentra en la parte de arriba, y el denominador, el que se encuentra en la parte de abajo. Como nos indica aquí, el numerador indica el número de partes que se toman en la unidad y el denominador el número de partes iguales en la que se divide la unidad, por lo que vimos hace un momento en la diapositiva anterior, ¿no? En la parte de representación de fracciones tenemos lo siguiente, que hay varios ejemplos. Vuelvo a repetir, el denominador me dice cuántas veces, cuántas partes iguales divido esa unidad. Aquí tengo 5. Y el numerador me dice cuántas debo tomar. En este caso pinté 3. Acá tenemos otro ejemplo. La divido en 4 partes y solamente estoy seleccionando 1. Estoy simbolizando un cuarto. Acá tengo dividida en 10 partes y estoy tomando 7 décimos. Entonces aquí es la forma como estamos observando la gráfica de las fracciones. ¿Cómo se lee la fracción? En los números que llevan en secuencia, los números naturales, sabemos que cuando se encuentra en el denominador se va a leer el 2 como medio, 3 como tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. A partir del número 11 en adelante lo vamos a leer como avo. Es decir, si tuviéramos el 11, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciseisavo, recordemos que todo esto en el denominador. También debemos entender los tipos de fracciones. Tenemos fracción propia, impropia y la igualdad. ¿Cuándo es una fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador, como el ejemplo que observamos aquí, 3/4. En la parte gráfica, en la parte simbólica, nos damos cuenta que es menor a la unidad. Cuando ya tenemos dividida en 6 partes, tenemos tomada 2, nos damos cuenta que es menor a la unidad. ¿Cuándo se la considera impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Como se observa aquí, 7/4. Tenemos el ejemplo aquí en forma gráfica, que esto suele pasar cuando yo grafico y no me alcanza la cantidad de unidades. Tengo que tomar otra más. Entonces, 2 o en adelante. Entonces me doy cuenta de que al momento de tener 2 gráficas para una sola fracción, es una fracción del tipo impropio. La que conocemos como una fracción igual es la que tiene igual numerador, igual denominador, en este caso 9/9. También es conocida como una fracción del tipo aparente, una terminología que también se utiliza para denotar la igualdad entre numerador y denominador. Claramente nos damos cuenta de que aquí en este ejemplo de 6/6 sextos, lo que estoy haciendo es dibujando 6 y pintando 6. Por lo tanto, esto simboliza la unidad. Entonces, tenemos 3 opciones, propia, impropia y la igualdad. Cabe recalcar de la que es mixta, más adelante la analizaremos específicamente en ese tema. La última parte de esta introducción a las fracciones es la que se enfoca en cómo saber rápidamente cuando una fracción es mayor o en este caso menor. ¿Qué es lo que yo debo realizar?
Si se desea, puede hacerse la parte gráfica, en la cual también me doy cuenta en base a los espacios, cuál sería la mayor o cuál sería la menor, o sea, qué signo debo ubicar aquí. Entre 1/2 y 2/5 puedo hacer esto, graficarlo, lo parto en 2, pinto 1, lo parto en 5, cojo 2, claramente esta parte es mayor, por eso la simbología, pero si no deseo hacer eso, también puedo optar por esta alternativa. En una multiplicación cruzada, 1 por 5, 5, 2 por 2, en este caso 4, ¿no? Lo que yo debo hacer es verificar qué condición iría aquí. Sabemos que el 5 es mayor que el número 4, por lo tanto, esta fracción del lado izquierdo sería la mayor. Hay que tomar en cuenta de que siempre la diagonal, la primera, la que va en este sentido, debe quedar de este lado. Y la segunda hacia el otro lado. Caso contrario, no vamos a coincidir con el signo si hacemos de forma inversa, de forma incorrecta. Entonces debemos tomar en cuenta que sería así para saber rápidamente cuál es mayor y cuál es menor. En el caso de las fracciones, sin tener que dividir. La última opción sería dividir las cantidades y ahí me daría cuenta cuál sería la mayor. Si yo divido 1 para 2 es 0,5, si yo divido 2 para 5 me va a quedar 0,4. Entonces claramente la K es mayor. Próximo video ya vamos a ver las operaciones de las fracciones.